Buenas noches, compañeros. El día de hoy mi compañera y yo les vamos a exponer lo que viene siendo el tema 4.1, que son tendencias críticas de la arquitectura. Pero antes de entrar en lo que es la materia, tenemos que saber, o más bien recordar, lo que es una tendencia. Bueno, se conoce como tendencia a una preferencia o a una corriente que se decanta hacia un fin o fines específicos y que normalmente suelen dejar su marca durante un periodo de tiempo y claro en un determinado lugar. Es importante aclarar que el término de tendencia no es relativo a algo o en un momento específico. Y bueno, una vez recordado lo que es tendencia, pasamos al primer tema, que es el estructuralismo. Pero, ¿qué es el estructuralismo y de dónde viene? El estructuralismo es un enfoque de investigación de lo que son las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar lo que es la lengua, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Esto está apoyado por ciencias como la antropología, la sociología y la psicología. En lo que es el estructuralismo, el movimiento estructuralista se caracteriza por la existencia de una estructura más allá del individuo, la estructura que predomina sobre lo que es el mismo individuo, la estructura que condiciona y forma al individuo, el propio reconocimiento de la propia estructura y claro, lo más importante, que es la estructura que obedece normas y leyes propias. La estructura no debe ser confundida con las relaciones visibles y explica la lógica oculta, lo que estableció las primeras bases de lo que es el estructuralismo. Eso resultó en un punto en común entre los diferentes pensadores de lo que conformaban el estructuralismo, ya sean lingüistas, antropológicos o marxistas. Todos consideraban de la existencia de una estructura oculta o subyacente en el objeto del estudio de cada disciplina que abarcaban cada uno de ellos. Y bueno, recordando un poco más lo que es tendencia, cabe recalcar que tendencia no aplicaría para algo en específico en algún periodo de tiempo, ya que varias tendencias pueden ya sea abarcar hasta décadas, hasta lo que es el día de hoy, tales como lo que es el estructuralismo y algunas otras corrientes que conforman al estructuralismo. Ahora bien, hablaremos del humanismo. El humanismo representa una corriente que está llamada a perdurar como basamento y orientación de las diversas formas del ser y el quehacer humano. Esa permanencia requiere reflexión, crítica y renovación constante de sus principios e ideales de cara a la realidad histórica. Los cambios que se han suscitado y se siguen produciendo en el mundo de hoy exigen un humanismo que esté acorde a esta dinámica en la cual los derechos fundamentales constituyen una de las expresiones más representativas y requeridas de un sólido basamento que reafirme la pertinencia e importancia que tienen estos derechos para que se pueda lograr una humanización permanente. El punto de partida del humanismo se encuentra expresado en una concepción filosófica, en la cual se enfatiza la dignidad y el valor de las personas, considerado como uno de sus principios básicos, que son los seres racionales poseedores en sí mismas de la capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. Si se puede llamar el humanismo como una concepción filosófica con implicaciones de carácter jurídico, el humanismo se ha alimentado de diversas fuentes que se indican las distintas formas de las cuales se ha ido concebido a través de la historia. Estas fuentes se han registrado en diferentes etapas, como son la clásica, la renacentista y la ilustrada. Se puede afirmar que estas etapas se encuentran las fuentes originarias de la corriente filosófica. En la etapa clásica, pues podemos destacar a Sócrates como uno de los representantes más importantes. El humanismo socrático tiene como uno de sus puntos de partida la creencia de una comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor, virtud y el conocimiento de uno mismo. Que caracterizan al humanismo de la etapa renacentista se encuentran los siguientes.
antropocentrismo, la restauración de la fe, la razón humana, cuando la razón humana adquiere valor, el deseo de la unidad política y religiosa en Europa, el optimismo frente al pesimismo medieval, el contraste de opciones frente al argumento de autoridad medieval. Es importante destacar que es precisamente en la etapa renacentista cuando se da apertura al uso de términos humanista para referirse a la liberación de la ignorancia y el dogmatismo de la edad de las tinieblas e ir en búsqueda de la verdad, la belleza, la libertad, la dignidad humana, propugnado a la formación íntegra del hombre en todos los aspectos, fundada de las fuentes clásicas para hacer frente al teocentrismo de la época medieval. Y bueno, como último tema tenemos al tardomarxismo, que el objetivo de esta corriente es que se busca construir sistemas que logren interpretaciones profundas del arte y la arquitectura. El mundo es muy complejo, existen numerosas condiciones, especialmente sociales y éticas, detrás de cada fenómeno artístico. Uno de los puntos más importantes que trata de abordar el tardomarxismo es el estudio del objeto y el sujeto. Se entiende por sujeto a un ser dotado de conciencia y de una voluntad propia, y opuesto a un objeto exterior. El primero trata de conocer y sobre el cual pueda actuar. La filosofía idealista proclama que no puede haber un objeto sin un sujeto, negando así la existencia del mundo exterior del margen e independientemente de la conciencia. El materialismo dialéctico, por su parte, afirma la independencia de lo que es el objeto respecto al sujeto propio, la imposibilidad de la conciencia al margen de la materia. Sin embargo, el sujeto no contempla pasivamente el mundo objetivo a su alrededor, sino que actúa prácticamente sobre él, transformándolo y transformándose a él mismo, al sujeto. El materialismo dialéctico muestra el vínculo y la acción recíproca entre los dos, entre lo que es el sujeto y el objeto, y que el objeto es la base de la interpretación propia. El tardomarxismo surge en el siglo XIX. Es la ideología que fue estudiada y dada a conocer por el filósofo Karl Marx. En este tema se representan los conflictos económicos y sociales de la época, a raíz de un cambio de ideología que se representaba en las sociedades a causa de la Segunda Revolución Industrial. Esto influye en el arte y la arquitectura. Karl y Engels comienzan el socialismo a partir de la burguesía y el proletariado, desarrollando la teoría del materialismo, con el objetivo de promover la transformación de la sociedad y así cambiar el pensamiento que tenía la sociedad, que es lo que causaba todos los problemas de la época, como son los problemas económicos y sociales. Y como conclusión, se puede decir que existen muchas tendencias que rigen a la arquitectura y a darle esa crítica propia a cada una, pero como las principales encontramos a estas tres, que se puede decir que son como los pilares fuertes de la arquitectura, y las demás tendencias regirían alrededor de estas tres, ya que a su vez estas tres tendencias se complementan una a la otra y pueden dar un juicio más crítico hacia lo que es una tendencia propia de la arquitectura.